Bienvenidos a una edición más de su programa radial Esquirlas del Espíritu Santo a través de la 1130 AM. Este es su hermano y amigo Juan Francisco, acompañando al pastor de la Primera Iglesia Cristiana en San Antonio, Joan Mora. Ubicados en el 1501 de la calle Guadalupe, nuestro teléfono es el 210-401-0177. Le recordamos que nuestros servicios se llevan a cabo los días martes a las 7 de la noche, donde tenemos un tiempo de oración colectiva y seguimiento de enseñanzas. También el día domingo comenzando a las 9 de la mañana con un discipulado práctico para matrimonios. 10 de la mañana comenzamos con nuestra escuela dominical y a las 11 de la mañana damos inicio a nuestro servicio de adoración. ¿Verdaderamente estoy viviendo la vida cristiana? ¿Cómo sé si estoy creciendo espiritualmente? ¿Cómo saber la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito para lo cual vivo esta vida? ¿Para qué estamos en este mundo? Son preguntas que siempre nos vamos a hacer, y más en estos tiempos, donde parece que se hace más difícil cada día ser un verdadero cristiano y mantenerse firme ante todos los retos que la sociedad nos está imponiendo. Pero Dios siempre nos muestra cómo salir victoriosos por medio del ejercicio de la fe y su palabra. Cuando me gradué de la universidad en la especialidad de contabilidad y finanzas, me preocupaba si en algún momento trabajando en algún banco no sabría identificar un billete falso. Me preocupaba la idea, pues nunca había visto un billete falsificado. Pero la preocupación desapareció cuando leí en un artículo que explicaba cómo los banqueros podían identificar un billete falso. Decía que para saber si un billete es falso, había que examinar detalladamente el billete verdadero. Había que aprenderse de memoria cada característica, cada detalle de ese billete verdadero. Ahora usted se puede preguntar, bueno, si el objetivo principal es saber cuál es el billete falso, entonces, ¿por qué concentrarnos y aprendernos el del billete verdadero? El problema estaba en que cada billete falso tenía muchas diferencias y características muy raras, lo cual conllevaba a que tendrían que aprenderse cada error y cada característica de esos billetes falsos. Eso llevaría, por supuesto, mucho tiempo y recursos. Fue entonces que en vez de aprenderse los errores de los billetes falsos, se dedicaron a aprenderse los detalles de un billete verdadero. Una vez hecho esto, cuando se encontraban un billete que no tenía las mismas características del billete verdadero, podían identificar fácilmente cuál era el falso. ¡Qué gran idea! De la misma manera, nosotros tenemos que tener el mismo método de evaluación para nuestra vida cristiana, para saber si estamos creciendo espiritualmente o no, o para saber si estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, o si somos dominados por nuestros propios deseos de la carne y no por los del Espíritu. Incluso saber cuándo una doctrina es falsa o no. ¿Cómo entonces hacemos la evaluación? Pues fácil. La palabra de Dios es ese billete verdadero. Ella nos declara la voluntad de Dios. El apóstol Pablo le hizo un gran reto a la iglesia de Corinto, una iglesia que había crecido en gran manera y donde se estaba desarrollando un avivamiento espectacular. Estaban experimentando dones espirituales sobrenaturales, pero a pesar de esto, todavía tenían algunos detalles que arreglar en la vida de la iglesia. Algunos en la iglesia que estaban en pecado creían estar bien delante de Dios. Entonces Pablo les manda hacerse un autoexamen y comparar los resultados de ese autoexamen con los de un verdadero cristiano que vive en la fe. Veamos el contexto en el cual se desarrolla la historia, es decir, la situación, es decir, el problema que estaba enfrentando Pablo.
Si vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 20, veremos uno de los problemas que tenía esta iglesia, que al mirarla por sus dones y capacidades, parecía que estaba muy bien. 2 de Corintios 12, versículo 20, dice así: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Vemos que no todo estaba bien en esta iglesia. Como diría alguien por ahí, las apariencias engañan. Había cosas bien malas. Existía la fornicación entre algunos de los miembros de la iglesia. Es decir, algunos tenían relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y la lascivia era común entre algunos. Ahora, ¿qué quiere decir lascivia? Lascivia quiere decir que vivían dominados por sus propios deseos de forma desordenada. Es decir, la lascivia, un nivel desordenado en sus deseos, en sus placeres, ya sean deseos de cualquier tipo. Este tipo de comportamiento quizás le parecía normal a algunos de la iglesia de Corintios, pues la sociedad aprobaba esta manera de vida inmoral. Sí, pues créalo. Si vamos a la historia, puede percatarse que en la ciudad había un templo a la diosa Afrodita. Y en dicho templo vivían sacerdotisas, pero estas sacerdotisas eran prostitutas, pues su diosa era el símbolo de la fertilidad. Imagínese usted, seguro que algunos miembros de aquella sociedad corrompida también llegaron a oír de la popularidad que había en la iglesia y de los beneficios de los dones de la iglesia, las sanidades y todo, y llegaron a la iglesia también. Pero en vez de cambiar sus vidas y dejar los pecados de aquella sociedad, querían cambiar la iglesia y querían que la iglesia aceptara su forma de vida. Vivir en fornicación era algo normal en esa sociedad. La sociedad estaba tan corrompida en el pecado que existía la costumbre que en vez de llamarle prostituta a una mujer, le llamaban Corinta. Con razón Pablo le hablaba tan fuerte a la iglesia de Corinto. Pero el objetivo de Pablo con todas estas palabras duras, y podríamos decir que los estaba disciplinando, no era destruirlos o humillarlos. Por supuesto que no. El objetivo era ayudarlos y edificarlos en Cristo y que salieran de esa vida de pecado y que realmente aceptaran a Cristo. Por eso les hace un reto interesante y le pide a los miembros de la iglesia de Corintio que se hagan un autoexamen. En el capítulo 13, hablando Pablo a la iglesia de Corintio del mismo pasaje que estuvimos leyendo, 13, capítulo 5, Pablo le dice así a los corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, es decir, desaprobados. Es decir, Pablo le manda a hacer un examen a esta iglesia y les pide que se examinen comparándose con Cristo y se examinen a ver si están aprobados o desaprobados en la fe. Lo que Pablo les está diciendo es simple. Si en verdad Cristo está en ustedes, van a vivir según el modelo de Cristo. Todo lo que no encaje en el modelo de Cristo y en el modelo que Dios nos ha dado, podemos definirlo como falso. Esto me trae a la memoria el ejemplo siguiente. Un amigo mío que tenía una fábrica de anillos, es decir, joyas, ponía los moldes para fabricar los anillos y en esos moldes ponía el oro fundido y purificado. Es decir, lo ponía en un horno, este oro se derretía y se hacía líquido y ese líquido lo ponía dentro de los moldes. Ahora, cuando este oro entraba de forma líquida en aquel molde, se solidificaba el oro al enfriarse y al abrirse el molde salía un anillo. ¡Qué hermoso proceso! Todo anillo que saliera de ese molde iba a ser exactamente igual. No importa cuántas veces echara oro líquido ahí en esos moldes,
cada anillo que salía de ese molde iba a salir exactamente igual. Así debe ser evaluada cada día nuestra vida cristiana. Todo lo que no encaje en el molde de la palabra de Dios, o sea, que no sea exactamente igual a lo que moralmente y espiritualmente nos es revelado por medio de la Biblia, tenemos que tenerlo como que no viene de Dios, ya sea en nuestra vida personal o social. El reto de un autoexamen, el cual Pablo les hace a los corintios, todavía está vigente hoy. Cada cristiano debe vivir evaluando su vida según lo que dice la palabra de Dios para poder desarrollarse saludablemente viviendo en su voluntad. Si Cristo está en nosotros, se va a ver muy claramente las evidencias de nuestra fe en Jesús. Por supuesto, de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. Vamos a ver las evidencias en una persona que está viviendo para Jesús. Ahora, surge la pregunta, ¿cómo se hace este autoexamen? Pues fácil. La respuesta está en definir cuál es el propósito para lo cual vivo en esta vida y definir para qué estamos en este mundo. Y para la respuesta a eso lo vamos a ir a encontrar en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3 al 14. La palabra de Dios dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué hermoso este pasaje. Dice, bendiciones espirituales en Cristo. Pablo le está hablando a los efesios de los beneficios de esta bendición. Le está diciendo del amor que Dios ha tenido por nosotros y que nos ha predestinado, nos ha dado el conocimiento de Cristo, nos ha dado el Espíritu Santo, que son las arras, es decir, arras quiere decir la garantía, el down payment de la herencia que vamos a tener en el cielo. Pero todo esto con un objetivo y vivir bajo un objetivo. Si usted se fija entre las líneas de este pasaje hermoso, va a encontrar algo muy peculiar. Si ahora vamos a la afirmación en el versículo 4, Pablo le afirma aquí a los efesios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero aquí dice que tiene un propósito. ¿Para qué Dios nos escogió? ¿Para qué Dios nos escogió en Cristo? Dice aquí, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Dios fue quien nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero nos escogió con un objetivo, dice, para ser santos y sin manchas delante de Él. Y claro, solamente en santidad podemos ver a Dios. Así que ya vamos encontrando los objetivos de nuestra vida cristiana. Si estamos viviendo en esta vida cristiana, es para andar en santidad delante de Dios. Como dice este versículo 4, santos y sin mancha. La palabra santo quiere decir apartados para Dios. También el versículo 6 define por qué Dios nos puso en este mundo. Si va al versículo 6, dice así,
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¡Qué hermoso! Es decir, que aquí usted también tiene la definición para lo cual nos puso en este mundo. Es para alabanza de su gracia, para alabar a Dios por su bondad. Estamos en este mundo para alabar su nombre, para vivir para Él. El verso 12 nos vuelve a decir para alabanza de su gloria. Si va al verso del capítulo, el verso 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y más aún en el verso 14 nos vuelve a decir que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para alabanza de su gloria, no para nuestra propia gloria, no para gloriarnos de que tenemos este don o tenemos otro don. No, cada don que tenemos por medio del Espíritu Santo es para alabanza de la gloria de Dios, para edificación de su pueblo. Después de todo esto que hemos leído, y si consideramos la palabra de Dios como verdadera y tomamos el reto de Pablo del autoexamen, podemos hacer una evaluación y preguntarnos, ¿estamos agradando a Dios con nuestras vidas? ¿Estamos utilizando esos dones del Espíritu Santo, que como dice Pablo es la garantía de que tenemos una herencia en el cielo? ¿Estamos utilizando esos dones para gloria de Dios o para nuestra propia gloria? Dice, todo lo que hago procuro hacerlo como para Dios y no para los hombres. Es el autoexamen que todos los días como cristianos tenemos que hacer. Cuando vamos al trabajo, decimos, voy a hacer mi mayor esfuerzo para la gloria de Dios. O cuando estamos entre la familia, decimos, voy a tratar de comportarme lo mejor que pueda porque quiero vivir para la gloria de Dios. Efesios nos dice que somos elegidos para que andemos en pureza y sin mancha. Aquí vemos la respuesta a las preguntas que anteriormente nos hemos planteado. Así que ya no tenemos una excusa para la irresponsabilidad espiritual. No podemos decir, oh, es que esta es mi debilidad, no puedo contra ella. Esto es lo que me hace caer. No. Ya usted sabe que usted tiene que vivir para la gloria de Dios. Si no lo hace, le es pecado, como dice Romano. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Usted, después de aceptar a Cristo, tiene la responsabilidad de estar firme en santidad, apartado para Dios. Pues ahora vivimos para Él y es nuestra razón para vivir. Es decir, darle la gloria a Dios es la principal razón de nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa? Y si no quisiera vivir para la gloria de Dios, usted puede decir, pues eso es muy simple. Usted puede escoger el no vivir para la gloria de Dios, pero acuérdese que va a haber consecuencias. Siempre estaremos buscando llenar un vacío que solo el vivir para Dios lo puede llenar. Pues estamos creados para su gloria, como lo declara su palabra. Estamos creados para funcionar muy bien bajo el modelo de Dios. Quiero repetir esto. Estamos creados para funcionar muy bien bajo el modelo de Dios. Para que me entienda mejor, le voy a poner el siguiente ejemplo. Si estamos en una construcción y necesitamos un martillo para afirmar una estructura con clavos y se percata que no tiene un martillo con usted y busca a su alrededor algo para sustituir el martillo y lo único que encuentra es su propio celular, por muy necesitado que usted esté de terminar esa construcción, nunca se le ocurriría utilizar su celular como un martillo. Pues evidentemente, ¿qué pasaría? Su celular se rompería en pedazos y no terminaría de afirmar ni el primer clavo y la construcción quedaría a medias. Es decir, usted terminaría fatal al final, sin celular y sin terminar la construcción. Como vemos, el celular está hecho para la comunicación y no para dar golpes. Así pasa con el ser humano cuando no vive para la gloria de Dios. Por mucho que trate de buscar otro propósito en su vida, no lo va a hallar, porque estamos creados para vivir para la gloria de Dios. Funcionamos bien con el modelo de Dios. Por eso es que usted puede ver que el hombre se da todos los placeres y al final termina con la misma necesidad y sufrimiento y sufriendo las consecuencias de esos placeres desordenados.
Simplemente el ser humano no está diseñado para vivir lejos de Dios. Y cuando trata de vivir lejos de Dios, su vida carece de propósito y sentido. No estamos hechos para vivir en pecado, como algunos de la iglesia de Corintios decían y tenían la costumbre. Ahora, no es lo mismo pecar que practicar el pecado, porque claro, todos somos pecadores. Pero una vez que usted acepte a Cristo, estamos viviendo bajo la gracia de Dios. Pero hay una diferencia. Practicar el pecado es la diferencia. Si usted sabe que está haciendo algo mal e insiste en seguir haciendo ese mal, simplemente usted está practicando el pecado. Y simplemente hay que poner en evidencia si verdaderamente usted ha aceptado a Cristo como su Salvador y Señor. Porque usted está fuera del molde que Dios le ha dado a todos los que han entregado su vida a Cristo. Porque la Biblia lo dice así. No podemos practicar el pecado. Así como el billete verdadero muestra los errores del billete falsificado, así la verdadera palabra de Dios mostrará los errores de una vida que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, querido amigo, si estás viviendo una vida sin sentido, sin propósito, ¿has pensado que tu vida no tiene sentido? Yo te digo que hay esperanza. Cristo murió por ti para darte vida, y no solo esta vida física, sino la vida eterna, para vivir para siempre junto a Él. Si tú lo aceptas hoy, ya no tienes que sufrir una muerte espiritual. Hay salvación en Cristo, hay vida en Cristo. Si quieres vivir con el verdadero propósito y todavía no conoces a Dios y estás escuchando este programa y quieres empezar a vivir una vida con sentido, quiero hacer una invitación para que tu vida comience a tener ese sentido y empieces a vivir bajo el propósito verdadero para lo cual tú has sido diseñado y para lo cual tú viniste a nacer en este mundo. Dile a Dios ahí, en el mismo lugar donde estás: Señor Jesús, te acepto como mi Salvador y Señor. Ven a mi vida. Quiero desde ahora en adelante vivir con el propósito de estar junto a ti en mi diario vivir. Quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir para tu gloria. Quiero realmente encontrar el sentido a mi vida. Yo te acepto como mi Salvador y Señor. Derrama tu Espíritu Santo sobre mí para cada día vivir para tu gloria. Querido amigo, si has hecho esta oración, la palabra de Dios dice que ya eres un hijo de Dios y Él te ha hecho totalmente nuevo. Hoy comienzas una nueva vida abundante en Cristo. Que Dios le bendiga. Gracias por escuchar tu programa radial Esquirlas del Espíritu Santo. Estamos seguros que fuiste bendecido con esta palabra, que definitivamente una semilla ha quedado sembrada en tu corazón. Recuerda, este programa es un ministerio de la Primera Iglesia Cristiana en San Antonio, ubicados en el 1501 de la calle Guadalupe, y nuestro teléfono es el 210-401-0177. Si no tuvieras un lugar donde reunirte, ven y acompáñanos. Ahí estaremos a tu servicio. Nadie se fijaría en mí, pero tú, Jesús, te has fijado en mí y llegaste tú, Jesús, justo a tiempo a salvar mi vida que estaba perdida aquí, y llegaste tú, Jesús, en tus brazos me tomaste, me cambiaste y perdonaste, y ahora puedo yo descansar en tu presencia, y ahora puedo yo
Si tienes la necesidad de remodelar tu casa, quisieras hacer tu negocio más atractivo, cambiar el color, DR Pérez Painting ofrece sus servicios profesionales. Comunícate al teléfono 210-784-6641. 210-784-6641. Llámanos para un estimado totalmente gratis.